Rusia, porque hubo en los últimos días una secuencia de ataques de Ucrania hacia Rusia que generaron mucho impacto simbólico y también la inquietud o la preocupación de hacia dónde va esta guerra. Hablamos de lo que se llamó Operación Telaraña y también otra que tiene que ver con la destrucción del puente en Crimea. Una conversación que hoy reconoce Trump con Putin. Y la gran pregunta es, ¿va a responder Rusia a esto? ¿Cómo sigue? Está con nosotros Fabián Calle. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciado en Ciencia Política, especializado en Estrategia Económica Internacional y máster en Relaciones Internacionales. ¿Cuál es tu primera mirada sobre lo que pasó en los últimos días de esta ofensiva de Ucrania sobre Rusia? Un gran golpe de efecto que llega en un momento donde el clima era de pesimismo sobre Ucrania. El pueblo ruso siempre ha tenido un pacto con sus gobernantes. Es protegeme, cuidame y sé fuerte. Digamos, el pueblo ruso a lo largo de su historia no pide democracia, libertad, derechos humanos. Es un pueblo europeo pero no occidental. Y cualquier cosa que demuestre fragilidad o vulnerabilidad es un golpe duro. No definitivo, esto no va a implicar la caída de Putin ni de nadie. Sí va a provocar purgas y pases de cuenta muy pesados. No cambia la situación en el terreno. A nivel táctico, Rusia viene ganando la guerra. Esa es una guerra que Putin imaginó de 3 semanas y llevamos 3 años y medio. Una guerra que como mínimo ha costado 500.000 de muertos y de heridos, y en algunos casos 900.000 muertos y heridos a Rusia. Todo este esfuerzo para conquistar el 20% de Ucrania. O sea, un costo-beneficio complicado. Se sumaron 2 países a la OTAN. Se sumó Suecia, un formidable ejército. Se sumó Finlandia, un formidable ejército. Europa salió de ser Magic Kingdom, el parque temático postmoderno, y parece Esparta, ¿no? Todos quieren aumentar el presupuesto, servicio militar, guerra, sí. Vamos a dar misiles. Europa ha cambiado radicalmente. De la posmodernidad está volviendo a la modernidad. ¿Esto lo marcás a partir de la guerra? Sí, okay. Y especialmente del último año. Y Trump acelerando esto. Trump diciéndole, chicos, pónganse los pantalones largos, Fukuyama no tenía razón, basta de estupideces, pónganse los pantalones y asúmanse que ustedes se tienen que hacer cargo de Rusia. Yo me voy a quedar, voy a seguir manejando la OTAN, voy a seguir manejándolos a ustedes en lo estratégico militar, pero yo me tengo que ir a Asia-Pacífico. Ahí está mi problema. Alemania haciendo aumentos de gastos militares increíbles. Digamos, Alemania pasó de Angela Merkel, que quería depender de todo el petróleo ruso y de bajar el presupuesto militar a nada, a una Alemania que está gastando centenares de millones de dólares en programas de reequipamiento. Lo mismo Polonia, Italia, digamos. Rusia hoy tiene un escenario, y el peor de los escenarios es que se transformó en un furgón de cola de China. Digamos, al cerrarse Europa, al cerrarse Estados Unidos, Rusia, que tiene un PBI más chico que Italia, más chico que Canadá, una tasa de natalidad baja, dependiente de la venta de commodities, petróleo y gas. Es una economía chica. Y esto de... Lo único que le queda es China. Y China le dice, sí, yo te compro el gas, pero con 40% de descuento. Claro, yo te compro el petróleo, pero con 40% de descuento. Está preso. No te iba a preguntar por Trump, porque ni bien asume Trump, parecía una buena noticia para Rusia esta idea de él plantarse contra Zelensky con dichos muy fuertes. Está el famoso encuentro en el Salón Oval y demás, tratando de llegar a una especie de acuerdo que era una rendición. O sea, el acuerdo parecía muy perjudicial para Ucrania. ¿Cómo quedó dibujada en el medio de este conflicto la posición de Trump frente, también él tiene una mirada muy crítica de OTAN, y una relación que parecía más volcarse hacia Putin? A ver, Trump es transaccional, absolutamente transaccional. Yo creo que le cae bien personalmente Putin. Eso es irrelevante. ¿Por qué decís que le cae bien? Me intriga. Porque le gusta a la gente los liderazgos fuertes. Okay. Trump el otro día elogió a los Houthis, que acababa de bombardear como nunca en la vida. Dijo, gente dura esta, resiste, muy bien. ¿No? Código de guerreros, ¿no? Como los boxeadores, ¿no? Que se saludan antes de empezar,
se matan 15 rounds y después se saludan al terminar, ¿no? Esta idea de los hutis son buenos soldados, los voy a seguir bombardeando si me atacan, pero los felicito. Ahora, Trump no le va a regalar nada a Putin. Trump es la visión más brutal, abiertamente tosca de una decisión del establishment estratégico americano, que es recuperar un poco la relación con Rusia para no regalársela a China. Acá este es un mundo bipolar. Estados Unidos identifica un solo enemigo estratégico, que es China. Todo lo demás son actores de reparto. Entre los actores de reparto hay un país que es un actor de reparto, pero tiene 5.000 cabezas nucleares, petróleo, gas, minerales, tierras raras y un tercio de la superficie terrestre del planeta, que es Rusia. La guerra de Ucrania le cerró todas las puertas de los grandes mercados, el mercado político y el mercado económico de la Unión Europea, el mercado político y económico de Estados Unidos. Te queda China. Vos no le podés regalar Rusia a China. Y los propios rusos, el establishment ruso, la inteligencia rusa, la diplomacia, que es súper sofisticada, entienden perfectamente eso, el riesgo de quedar en manos. Si hay dos pueblos que se odian históricamente, de la época de los zares y el emperador, en la época soviética, que siempre se odiaron. Se odiaron tanto que Mao terminó aliado con Nixon, ¿no? Y en el 69 se mataron en la frontera el ejército ruso y el ejército chino, y Kissinger era recibido por Mao y Zhou Enlai como el gran interlocutor. Digamos, Rusia y China se odian visceralmente, porque cuando China vos le ves el mapa oficial chino, el que te muestran en privado, reclaman Siberia, que se lo sacó un zar ruso en 1852. Reclaman por Arthur, que se la sacaron los rusos a principios del siglo XX. No es que dice, no, reclama Taiwán. No, reclama Taiwán, pero también reclama Siberia. Una vez un académico me decía, un académico chino en privado, me decía, para nosotros los rusos son blancos, europeos e imperialistas. Ninguna diferencia. Ellos vinieron a principios del siglo XX, nos colonizaron toda la costa, italianos, americanos, franceses. Hay una película que es La rebelión de los Boxers, una famosa película de Hollywood de hace como 60 años, donde están estos 8 países occidentales europeos, más Japón, haciéndose cargo de todos los puertos, lo que los chinos llaman el siglo de la humillación. Entre los que humillan a China durante 100 años por su debilidad, están los rusos, ¿no? Entonces esta idea muy del progresismo latinoamericano, esto del sur global y todo ese verso, digamos, el soft power chino, que es el relato chino. Además, Rusia está en el norte, China está en el norte, el BRICS tiene enemigos adentro, India es enemigo de China, digamos, entre otras cosas. Cuando empezó la guerra Pakistán-India, Rusia es aliado de India, China es de Pakistán. O sea, los BRICS es una gran estructura fumosa, digamos, un gran marketing, pero sin... Entonces, lo que está diciéndole Trump, al reto a Zelensky fue, mirá, esto lo resuelvo yo. Zelensky, ubicate. Lo mismo que le dijo a Europa, cuando Europa dijo, yo voy a intermediar. Bueno, no intermedia nada. Esto es una negociación entre Estados Unidos y Rusia. Y lo destacable acá, que pese al ataque exitosísimo y la verdad notable de operación que hizo Ucrania, el ataque al puente de Kerch, muy importante, pues un puente clave, el de Crimea, y además es la obra pública que ama Putin. Es una obra que él puso todo el empeño cuando conquistó Crimea. Es simbólico, es su también. Todo el mundo, el puente de Kerch es la obra pública de Putin. Es un puente que tiene un gran, no solo utilidad estratégica y logística, sino que es lo inauguró Putin, lo visitaba Putin, es un tema personal de él ese puente. Lo importante es que pese a todo esto y al ataque ucraniano que va a haber, el ataque ruso que va a haber una devolución de gentilezas muy importante. Bueno, lo confirmó el propio Trump, que se lo dijo Putin. Va a haber una devolución de gentilezas. Es que las negociaciones siguen. El lunes pasado, en mitad de la conmoción de esta mojada de orejas infernal que le hizo Ucrania a Rusia, estaba la mano derecha de Putin en Turquía. Y estaba el ministro de Defensa ucraniano. Se sentaron, negociaron, no hay acuerdos, pero el proceso no se cortó. ¿Y por qué tomó esta decisión Ucrania? Primero porque hace 18 meses que la viene planificando. En algún momento la tenés que hacer porque si no corres el riesgo de que te la descubran.
Y segundo, porque en las negociaciones, la gente a veces dice, bueno, hay guerra. Y la guerra, cuando empieza la negociación, baja de nivel. No, cuando empiezan las negociaciones, las guerras suben de nivel. Claro. Los años más violentos de la guerra de Vietnam fueron del 69 al 73. Los 4 años que se negociaron la paz en París. Los años más violentos de la guerra de Corea fueron 51-53, mientras Estados Unidos y Corea del Norte negociaban. O sea, es natural que los dos traten de mostrarle al otro que le conviene negociar. Te conviene negociar, ¿no? Ahora, entonces, Fabián, pareciera que Ucrania hay dos cuestiones que ya no va a poder recuperar, que son el Donbass y Crimea, ¿no? Que van a quedar para Rusia. Ese 20% está perdido, digamos. Ucrania esta guerra desde enero del 24, desde fines del 23, se transformó en una guerra de desgaste. Sí. Para que sea una idea, desde enero del 24 hasta hoy, Rusia con la iniciativa avanza un promedio de 50 metros por día. 50 metros. Media cuadra. ¿No? A costos elevadísimos. Y con un Putin que no quiere hacer servicio militar. Putin está reclutando en zonas fuera de las zonas de clases medias, blancas, de San Petersburgo, de Moscú. Si vos ves la foto del ejército ucraniano, del ejército ruso, muchos rasgos mongoles, ¿no? Muchos rasgos no europeos blancos. ¿Qué quiere decir esa decisión? Que no quiere afectar a las clases medias de las grandes orbes, digamos. Porque lo que tendría que hacer es un reclutamiento, servicio militar, el draft. Adentro todo, de 18 a 25 años adentro. ¿El que está haciendo? Ofreciendo muy buena plata, contrato de 1, 2, 3 años, como si vos en la Argentina salieras a buscar tropas al conurbano profundo, al norte, a las zonas más pauperizadas del nordeste, que le diga, mira, yo te doy salud, educación para tus hijos, te doy $3.000, y por ahora sirve para ir reclutando más o menos unos 10.000 hombres por mes, ¿no? Que están metiendo en el ejército. Obviamente esa zona no se va a recuperar, porque Ucrania, en una guerra de desgaste, pesan dos cosas: la cantidad de hombres y la artillería. Eso es así en todas las guerras. La única oportunidad de Ucrania era cuando era una guerra de movimiento, fines del 22, principio del 23, donde la guerra todavía no estaba en zonas fijas. Pero una vez que se estabilizan las líneas, estilo Primera Guerra Mundial, 1914-1918, ahí es quién tiene más hombres para atacar, quién absorbe mejor las bajas. Rusia absorbe mejor las bajas políticamente porque es una dictadura. Digamos, además porque la sociedad rusa tiene una historia de resistir bajas. Rusia perdió 28 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, peleando en 2 frentes, perdió 500.000. ¿No? Digamos, eso es Rusia. Sí. Entonces, Ucrania sabe perfectamente que si esto se alarga, sigue perdiendo territorio. Poco, pero se corre el riesgo que en algún momento colapse la línea. ¿Y cuál es el interés ruso? Que no es táctico, es estratégico. No quiero ser el furgón de cola de China. No quiero ser el furgón de cola de China. Porque si vos tenés un proyecto nacionalista, emancipador, de orgullo nacional, bueno, le clavé los dientes a Occidente, pero dependo de, ¿no? Como el famoso dicho de Jaureche. Lo importante no es de cambiar de collar, sino dejar ese perro, digamos, ¿no? Sí. Militarmente, ¿no puede uno aplastar al otro? No. Hoy no. En el mediano plazo, si esto se extiende, si Estados Unidos afloja su asistencia militar, mientras Estados Unidos, como ha hecho Biden y siga haciendo Trump, le dé la información de inteligencia, satelital, municiones, Europa ayude, Ucrania está en condiciones de hacerle pagar un gran costo diario a Rusia. Entonces acá hay 2 incentivos para la paz. Ucrania, su supervivencia, y no llegar al punto de quiebre, ¿no? Como le pasó a Alemania en el 18. Si vos vas a agarrar la Primera Guerra Mundial,
palo y palo, la línea no se mueve. La línea no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Y en noviembre del 18 colapsa el frente alemán, ¿no? Y pierde la guerra. Ese es el incentivo ucraniano. Saber que esto, cada día que sigue, es un poquito más que Rusia avanza. Un poquito más. A veces un poco más. Ahora vienen las ofensivas, viene el buen clima. Pueden venir las ofensivas de primavera y de verano rusas, que no van a ser decisivas, pero ya no va a ser 50 metros, va a ser un poco más. ¿Se baraja alguna posibilidad de qué tipo de respuesta puede dar Putin frente a estos ataques? Putin tiene una gran superioridad en todo lo que son misiles. Digamos, yo creo que puede provocar masivos ataques con misiles balísticos, tiene una gran capacidad de daño. Y además, Putin no ha cruzado algunas líneas rojas, por ejemplo, atacar edificios gubernamentales, tener como blanco prioritario a Zelensky o a sus ministros. Son líneas rojas, son líneas que Putin no cruzó. Pero perdóname, matar a Zelensky es... Ahí sí que es terminar con la negociación. Bueno, por eso, pero esto es ahora, pero no lo trató de hacer en los últimos 3 años, cuando no había ninguna negociación. ¿Y por qué? Primero que todo porque, a ver, creo que Putin, al menos el Putin que uno estudió, no toma esto como algo personal. No es un tema pasional. Estos son intereses. Vos no podés manejar la guerra con emociones. Si manejás la guerra con emociones, podés ganarla, pero a un costo enorme, y lo más probable es que la pierdas. Entonces, él está jugando al ajedrez. Combina amenazas, te voy a atacar con arma nuclear. Él no lo dice. Manda a Medvedev, manda a Lavrov. Han amenazado ya creo que 60 veces con atacar con armas nucleares. Si ese país se suma a la OTAN, voy a atacar. Suecia se sumó, no pasó nada. Se sumó Finlandia, no pasó nada. Entonces, esas líneas, si entregan F-16 y no pasó nada. Si entregan, no pasó nada. Si entregan, no pasó nada. Entonces hay una combinación de acción psicológica que tiene algunos resultados, usualmente no, es decreciente, el pastorcito mentiroso, claro. ¿No? Viene la bomba, viene la bomba, viene la bomba. Cuidado con cómo viene la bomba, claro. ¿No? Bueno, ahora Putin no se ha manejado en el sentido mesiánico del término. Es un jugador de ajedrez. Estas cosas, los ataques con drones, el ataque al puente de Kerch, pueden activar un poco lo emocional. ¿Cómo queda Europa después de esto, en el sentido de que una potencia o un país con capacidad nuclear termina invadiendo un país soberano y le saca territorio, y ese territorio, ese país ya no lo va a poder recuperar? Europa salió de la ingenuidad. Europa, después de la caída del muro de Berlín, entró en una especie de versión de globalismo ingenuo, derrumbó su presupuesto de defensa, las universidades bajaban línea woke, no hay patria, no hay Dios, dedícate a disfrutar la vida, a tomar bebidas ricas, no voy a dar la marca, ¿no? Disfruta la vida, viví mucho, no tengas hijos, ¿no? Esta cosa del wokismo imperó mucho. Angela Merkel ligó la economía la economía alemana al gas ruso. Al 70% del abastecimiento de gas de Alemania venía de Rusia, ¿no? Yo me acuerdo que estaba haciendo un curso, estaba estudiando en Alemania, en el Marshall Center, y vino un funcionario alemán, 2012, 2 años antes del ataque a Crimea y a Donbass. Entonces le digo, pero discúlpeme, nos mostraba los gasoductos, ¿no? Los presentes y los futuros. Digo, ¿esto no es un riesgo político? Y me acuerdo que me miró, me dijo, ¿qué puede pasar? ¿Una guerra? ¿No? 2012. 2 años después a lo mejor dijo, mira, este es Sudaca, algo la vio, y en el 22 a lo mejor me puso una velita y una foto, digamos, ¿no? Bueno, salieron de eso. Salieron, y le está costando. Y también, a la par que redujeron su presupuesto en defensa, se volvieron demasiado dependientes de la protección estadounidense, ¿no? Ellos ahora están, si vos vas a Europa hoy, el debate te resulta, no sé cómo decírtelo, es como que vos tengas un amigo que escuchaba a John Lennon y tocaba la guitarra en el Central Park,
y un día, al otro día, te lo encontrás con campera de cuero tocando Iron Maiden a todo volumen con parlante gigante. Es decir, ¿qué pasó acá? ¿Cómo pasamos de John Lennon a Iron Maiden? ¿No? Entonces hay mucho de sobreactuación, pero hay algo sincero. Lo sincero son los números. Los aumentos de los gastos de defensa de Alemania, de Polonia. A Europa le dividamos en dos. Europa Oriental nunca se comió el fin de la historia, ni el fin de la valores, ni el fin del nacionalismo. Eso nunca. Los polacos, los húngaros, los rumanos, la tienen muy clara que el fin de la historia nunca fue. Europa Occidental, que es un protectorado militar americano desde el 45 en adelante, y que creen que la paz es por la Unión Europea. La paz no es por la Unión Europea, la paz es por la hegemonía americana. Los europeos se mataron durante 2000 años. Los únicos 80 años donde no se mataron fue cuando Estados Unidos puso el pie. ¿Qué ventaja hay? Estados Unidos no se va a ir de Europa. Para Estados Unidos, Europa es la joya más preciada del imperio americano. Entonces Estados Unidos se va a quedar. Lo que está haciendo Trump, de manera brutal, Biden creo que ni se daba cuenta de lo que hacía, el equipo de Biden. Y antes Obama decir a los europeos, muchachos, un poquito más de defensa, ayúdennos. Ocúpense un rato. Pónganse un poquito los pantalones. Rusia no es un gran enemigo. Piensen cuando dicen, si a Putin le va bien en esto, el próximo es Europa. No es así. Rusia no tiene la capacidad para invadir más del 20% de un país que no es ni de la OTAN. Cuando dicen, no, va a atacar, el otro día un diplomático europeo me decía, porque el próximo blanco es Lituania. Lituania es artículo 5 de la OTAN. Claro. Se te tiran encima todos 32 países, ¿no? Entonces, hay mucho de sobreactuación, después a lo mejor la espuma va a bajar, pero no van a volver pero entonces a el la peligro que ingenuidad es de China. antes. ¿Cómo? El peligro es China. Para Estados Unidos, el único rival estratégico relevante es China. Y esta guerra de Ucrania, este gran error estratégico de Putin, en todos los aspectos, le hizo un gran favor a Estados Unidos. El primer favor, que alejó a Europa de China. China estaba en un proceso de seducción de Europa. El camino de la seda, arreglar con Italia, meterse por abajo. Esto lo dinamitó. Y lo segundo, destruyó las exportaciones de energía rusa hacia Europa. ¿Quién es ahora el gran exportador de energía de Estados Europa? Unidos. Estados Unidos. O sea, Putin calculó algo de 20 días y bueno, terminó siendo algo que potencialmente sean 4 años. Sí, le salió mal. Un placer, Fabián. Igualmente, gracias por Jessica, haber como estado siempre, acá. un gusto. Bien, qué tema, ¿no? Me quedé con la cabeza Pero pensando qué en el interesante, mundo. ¿no? Sí, 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 qué interesante. Sí. ¿Sabes qué? Yo, en el primer aniversario de la guerra ruso-ucraniana, fui a hacer la cobertura. Estuve en Ucrania. Y una de las cuestiones muchas cuestiones me impresionaban, por supuesto, ¿no? Pero una de las cuestiones que me impresionaba es que había muchísima conexión histórica, cultural, idiomática entre Rusia y Ucrania, digamos, ¿no? Y que los ucranianos, muchos de ellos, sentían una hermandad muy grande con Rusia, que por supuesto, cuando yo fui, eso estaba completamente quebrado, pero que históricamente tenían una cantidad de lazos. También es cierto que históricamente Rusia sometió a Ucrania, ¿no? La Unión Soviética también, la hambruna más grande que produjo Stalin la produjo en Ucrania, digamos, ¿no? O sea, digo, para contar un poco la historia de cómo viene de atrás, pero es impresionante cómo lazos que eran muy fuertes, de repente se quebraron completamente y exacerbó el nacionalismo ucraniano. Y es alucinante, digamos, ver cómo cambia una cosa a partir de un hecho muy puntual que fue la invasión rusa. Bien, de Rusia nos vamos a Jorge Macri. Sí, Porque no así sé cómo somos. llegamos Mirá, a esto. Porque así somos. Mirá el contraste, ¿no? Pequeñeces al lado Por la de lo que guerra, hablábamos será, ¿no? recién. Claro, bueno, puede haber un hilo conductor ahí, obviamente nada que ver con lo que pasa en Europa. Pero hoy, por segunda vez después de la derrota del 18 de mayo, Jorge Macri reunió a su gabinete. Recuerden que hace 2 viernes que Laura Alonso, nos íbamos de aquí al fin de semana con un posteo de X de la vocera del gobierno porteño anunciando algunos cambios en el gabinete que hasta hoy todavía no se pusieron en práctica.